Vamos a continuar con la lectura del título 2. Título 2 del procedimiento administrativo. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 29. Definición de procedimiento administrativo. Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Texto, entre paréntesis, texto según el artículo 29 de la Ley número 27.444. Artículo 29A. Procedimiento administrativo electrónico. 29-A.1. Sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo constar en un expediente escrito electrónico que contenga los documentos presentados por los administrados, por terceros y por otras entidades, así como aquellos documentos remitidos al administrado. 29-A.2. El procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la presente ley, sin que se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las partes, debiendo prever las medidas pertinentes cuando el administrado no tenga acceso a medios electrónicos. 29-A.3. Los actos administrativos realizados a través del medio electrónico poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales. Las firmas digitales y documentos generados y procesados a través de tecnologías y medios electrónicos, siguiendo los procedimientos definidos por la autoridad administrativa, tendrán la misma validez legal que los documentos manuscritos. 29-A.4. Mediante decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueban lineamientos para establecer las condiciones y uso de las tecnologías y medios electrónicos en los procedimientos administrativos junto a sus requisitos. Entre paréntesis, artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 29-B. Expediente electrónico. 29-B.1. El expediente electrónico está constituido por el conjunto de documentos electrónicos generados a partir de la iniciación del procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad en una determinada entidad de la administración pública. 29-B.2. El expediente electrónico debe tener un número de identificación único e inalterable que permita su identificación unívoca dentro de la entidad que lo origine. Dicho número permite a su vez su identificación para efectos de un intercambio de información entre entidades o por partes interesadas, así como para la obtención de copias del mismo en caso corresponda. 29-B.3. Cada documento electrónico incorporado en el expediente electrónico debe ser numerado correlativamente, de modo que se origine un índice digital el cual es firmado electrónicamente conforme a ley por el personal responsable de la entidad de la administración pública, a fin de garantizar la integridad y su recuperación siempre que sea preciso. Entre paréntesis, artículo incorporado según el artículo 3 del Decreto Legislativo número 1452. Artículo 30. Calificación de procedimientos administrativos. Todos los procedimientos administrativos que por exigencia legal deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos se clasifican conforme a las disposiciones del presente capítulo en procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su vez sujeto en caso de falta de pronunciamiento oportuno a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en su texto único de procedimientos administrativos TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el presente ordenamiento. Entre paréntesis, texto según el artículo 30 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 31. Régimen del procedimiento de aprobación automática.
31.1. En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente. Para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa exigidos en el TUPA de la entidad. 31.2. En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación automática, debiendo solo realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el cual el usuario no pueda hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de 5 días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la presente ley. 31.3. Como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. 31.4. Son procedimientos de aprobación automática sujetos a la presunción de veracidad aquellos que habiliten el ejercicio de derechos preexistentes del administrado, la inscripción en registros administrativos, la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias certificadas o similares que habiliten para el ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la Administración. 31.5. La Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra facultada para determinar los procedimientos sujetos a aprobación automática. Dicha calificación es de obligatoria adopción a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, sin necesidad de actualización previa del texto único de procedimientos administrativos por las entidades, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 38.7 del artículo 38. Entre paréntesis, texto según el artículo 31 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 32. Fiscalización posterior. 32.1. Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática, evaluación previa o haya recibido la documentación a que se refiere el artículo 41, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema de muestreo la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado. 32.2. Tratándose de los procedimientos de aprobación automática y en los de evaluación previa, en los que ha operado el silencio administrativo positivo, la fiscalización comprende no menos del 10% de todos los expedientes, con un máximo de 150 expedientes por semestre. Esta cantidad puede incrementarse teniendo en cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas. Dicha fiscalización debe efectuarse semestralmente, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dicta la Presidencia del Consejo de Ministros. 32.3. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento, e imponer a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de entre 5 y 10 unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha de pago. Y además, si la conducta se adecúa a los supuestos previstos en el título 19, delitos contra la fe pública del Código Penal, esta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 32.4.
como resultado de la fiscalización posterior, la relación de administrados que hubieran presentado declaraciones, información o documentos falsos o fraudulentos al amparo de procedimientos de aprobación automática y de evaluación previa es publicada trimestralmente por la Central de Riesgo Administrativo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, consignando el Documento Nacional de Identidad o el Registro Único de Contribuyente y la dependencia ante la cual presentaron dicha información. Las entidades deben elaborar y remitir la indicada relación a la Central de Riesgo Administrativo, siguiendo los lineamientos vigentes sobre la materia. Las entidades están obligadas a incluir de manera automática en sus acciones de fiscalización posterior todos los procedimientos iniciados por los administrados incluidos en la relación de Central de Riesgo Administrativo. Entre paréntesis, texto según el artículo 32 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 33. Procedimiento de evaluación previa con silencio positivo. 33.1. Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos. 1. Todos los procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio administrativo negativo taxativo contemplado en el artículo 34. 2. Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. 33.2. Como constancia de la aplicación del silencio positivo de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. En el caso de procedimientos administrativos electrónicos, basta el correo electrónico que deja constancia del envío de la solicitud. 33.3. La Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra facultada para determinar los procedimientos sujetos a silencio positivo. Dicha calificación será de obligatoria adopción a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, sin necesidad de actualización previa del texto único de procedimientos administrativos por las entidades, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 38.7 del artículo 38. 33.4. Los procedimientos de petición graciable y de consulta se rigen por su regulación específica. Entre paréntesis, artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 33-A. Aprobación de petición mediante el silencio positivo. 33-A.1. En los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la petición del administrado se considera aprobada si vencido el plazo establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. 33-A.2. Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación de la entidad de realizar la fiscalización posterior de los documentos, declaraciones e información presentados por el administrado conforme a lo dispuesto en el artículo 32. Entre paréntesis, artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 33-B. Aprobación del procedimiento. 33-B.1. No obstante lo señalado en el artículo 33-A, vencido el plazo para que opere el silencio positivo en los procedimientos de evaluación previa regulados en el artículo 33, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados, si lo consideran pertinente y de manera complementaria, pueden presentar una declaración jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. 33-B.2. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable también al procedimiento de aprobación automática, reemplazando la aprobación ficta contenida en la declaración jurada al documento que hace referencia al numeral 31.2 del artículo 31.
33-B.3. En el caso que la autoridad administrativa se niegue a recibir la declaración jurada que se refiere al párrafo anterior, el administrado puede remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismos efectos. Entre paréntesis, artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 34. Procedimientos de evaluación previa con silencio negativo. 34.1. Excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los que la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público e incida en los siguientes bienes jurídicos: la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural de la nación, así como en aquellos procedimientos de promoción de inversión privada, procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción registral y en los que generen obligación de dar o hacer del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. La calificación excepcional del silencio negativo se produce en la norma de creación o modificación del procedimiento administrativo, debiendo sustentar técnica y legalmente su calificación en la exposición de motivos, en la que debe precisar la afectación en el interés público y la incidencia en alguno de los bienes jurídicos previstos en el párrafo anterior. Por decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, se puede ampliar las materias en las que, por afectar significativamente el interés público, corresponde la aplicación de silencio administrativo negativo. Entre paréntesis, texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1452. 34.2. Asimismo, es de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera facultades de la administración pública. Entre paréntesis, texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1452. 34.3. En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se rige por sus leyes y normas especiales, tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación tributaria o aduanera. Se aplica el Código Tributario. 34.4. Las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su texto único de procedimientos administrativos los procedimientos administrativos señalados, con excepción de los procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer del Estado, cuando aprecien que sus efectos reconozcan el interés del solicitante sin exponer significativamente el interés general. Entre paréntesis, artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 35. Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa. El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva no puede exceder de 30 días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezca procedimientos cuyo cumplimiento requieran una duración mayor. Entre paréntesis, texto según el artículo 35 de la Ley número 27.444. Artículo 36. Legalidad de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. 36.1. Los procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva aprobada mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, por ordenanza regional, por ordenanza municipal, por resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos. En el caso de los organismos reguladores, estos podrán establecer procedimientos y requisitos en ejercicio de su función normativa. Los organismos técnicos especializados del Poder Ejecutivo pueden establecer procedimientos administrativos y requisitos mediante resolución del órgano de dirección o del titular de la entidad, según corresponda, para lo cual deben estar habilitados por ley o decreto legislativo a normar el otorgamiento o reconocimiento de derechos de los particulares, el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades económicas. El establecimiento de los procedimientos y requisitos debe cumplir lo dispuesto en el presente numeral y encontrarse en el marco de lo dispuesto en las políticas, planes y lineamientos del sector correspondiente.
36.2. Las entidades realizan el análisis de calidad regulatoria de los procedimientos administrativos a su cargo o sus propuestas teniendo en cuenta el alcance establecido en la normativa vigente sobre la materia. 36.3. Los procedimientos administrativos deben ser compendiados y sistematizados en el texto único de procedimientos administrativos aprobados para cada entidad, en el cual no se pueden crear procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la determinación de los derechos de tramitación que sean aplicables de acuerdo a la normativa vigente. 36.4. Las entidades solamente exigen a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago de derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 36.5. Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los mismos pueden aprobarse por resolución ministerial, por resolución de consejo directivo de los organismos reguladores, regulación del órgano de dirección o del titular de los organismos técnicos especializados, según corresponda. Resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos, decreto regional o decreto de alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Poder Ejecutivo, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales o gobiernos locales, respectivamente. 36.6. Los procedimientos administrativos, incluyendo sus requisitos a cargo de las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, deben ser debidamente publicitados para conocimiento de los administrados. 36.7. Las disposiciones previstas en los numerales precedentes resultan aplicables para los servicios prestados en exclusividad en lo que fuera aplicable. Entre paréntesis, texto según el artículo 36 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1561. Artículo 36-A. Procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados obligatorios. 36-A.1. La estandarización constituye el proceso promovido y desarrollado por la Presidencia del Consejo de Ministros en coordinación con la entidad que cuente con rectoría en la materia. Permite generar condiciones uniformes para la tramitación de un mismo procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad en distintas entidades públicas a cargo de su atención, con la finalidad de que estas entidades no incurran en prácticas diferenciadas y o exigencias innecesarias durante su presentación. 36-A.2. Mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros a propuesta de la entidad competente o de la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueban procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos. De aprobarse una norma que establezca medidas de simplificación o eliminación de los procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad, corresponde a la Secretaría de Gestión Pública efectuar las modificaciones en el Sistema Único de Trámites, de oficio o a solicitud de la entidad competente en la materia. 36-A.3. Las entidades del Poder Ejecutivo que hayan emitido y o emitan disposiciones normativas que contienen procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad a cargo de los gobiernos regionales y locales, se encuentran obligadas a desarrollar en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros la estandarización. 36-A.4. Las entidades están obligadas a incorporar dichos procedimientos y servicios estandarizados en su respectivo texto único de procedimientos administrativos sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad. 36-A.5. Las entidades solo podrán determinar la unidad de trámite documentario o lo que hago a sus veces para dar inicio al procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad,
La autoridad competente para resolver el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a la que pertenece y la autoridad competente que resuelve los recursos administrativos en lo que resulte pertinente. 36-A.6. La no actualización por las entidades de sus respectivos textos únicos de procedimientos administrativos dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la norma que aprueba los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados por la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como consecuencia la aplicación del artículo 49. La norma que aprueba los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados puede disponer un plazo mayor para la actualización de los textos únicos de procedimientos administrativos en aquellos casos en que la estandarización comprenda un número significativo de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad que para su adecuada implementación requiere efectuar adecuaciones en la gestión interna de las entidades obligadas. Entre paréntesis, texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1561. Artículo 36b. Vigencia indeterminada de los títulos habilitantes. Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que por ley o decreto legislativo se establezca un plazo determinado de vigencia. Cuando la autoridad compruebe el cambio de las condiciones indispensables para su obtención previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el título habilitante. Excepcionalmente, por decreto supremo se establece la vigencia determinada de los títulos habilitantes, para lo cual la entidad debe sustentar la necesidad, el interés público a tutelar y otros criterios que se definan de acuerdo a la normativa de calidad regulatoria. Entre paréntesis, texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1452. Artículo 37. Contenido del texto único de procedimientos administrativos. 37.1. Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación según el caso de su texto único de procedimientos administrativos, el cual comprende 1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento, los cuales deben ser establecidos conforme a lo previsto en el numeral anterior. 3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de aprobación automática. 4. En el caso de procedimientos de evaluación previa, si el silencio administrativo aplicable es negativo o positivo. 5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación con indicación de su monto y forma de pago. El monto de los derechos se expresa publicándose en la entidad en moneda de curso legal. 6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la presente ley. 7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse para acceder a ellas. 8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo, no debiendo emplearse para la exigencia de requisitos adicionales. La información complementaria como sedes de atención, horarios, medios de pago, datos de contacto, notas al ciudadano, su actualización es responsabilidad de la máxima autoridad administrativa de la entidad que gestiona el TUPA, sin seguir las formalidades previstas en los numerales 38.1 o 38.5 de la presente ley. La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Pública, aprueba el formato del texto único de procedimientos administrativos aplicable para las entidades previstas en los numerales 1 al 7 del artículo 1 del título preliminar de la presente ley. Entre paréntesis, texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1452.
37.2. El TUPA también incluye la relación de los servicios prestados en exclusividad, entendidos como las prestaciones que las entidades se encuentran facultadas a brindar en forma exclusiva en el marco de su competencia, no pudiendo ser realizadas por otra entidad o terceros. Son incluidos en el TUPA, resultando aplicable lo previsto en los numerales 2, 5, 6, 7 y 8 del numeral anterior en lo que fuera aplicable. Entre paréntesis, texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1452. 37.3. Mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, se aprueban disposiciones para la aprobación de servicios prestados en exclusividad. Entre paréntesis, texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1561. 37.4. Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades, a través de resolución del titular de la entidad, establecen la denominación, la descripción clara y taxativa de los requisitos y sus respectivos costos, los cuales deben ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento, respetando lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú y las normas sobre represión de la competencia desleal. Mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, se aprueban disposiciones para la aprobación de servicios no presentados en exclusividad. Entre paréntesis, texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1561. Luego también tenemos entre paréntesis texto según el artículo 37 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1452 y el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1561. Artículo 38. Aprobación y difusión del texto único de procedimientos administrativos. 38.1. El texto único de procedimientos administrativos, TUPA, es aprobado por decreto supremo del sector, por ordenanza regional, por ordenanza municipal o por resolución del titular de organismos constitucionalmente autónomos, según el nivel de gobierno respectivo. Entre paréntesis, texto según el párrafo 38.1 del artículo 38 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1452. 38.2. La norma que aprueba el TUPA se publica en el Diario Oficial del Peruano. 38.3. El TUPA y la norma de aprobación o modificación se publica obligatoriamente en el portal web del Diario Oficial del Peruano en la misma fecha de publicación de la norma en el diario. Adicionalmente, se difunde a través de la plataforma digital única del Estado peruano para orientación al ciudadano y en la respectiva sede digital de la entidad. La publicación en los medios previstos en el presente numeral se realiza de forma gratuita. Entre paréntesis, texto según el párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1561. 38.4. Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su ubicación en lugar visible de la entidad. 38.5. Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por resolución ministerial del sector o por resolución del titular del organismo autónomo conforme a la Constitución Política del Perú o por resolución del Consejo Directivo de los organismos reguladores, resolución del órgano de dirección o del titular de los organismos técnicos especializados según corresponda, decreto regional o decreto de alcaldía según el nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 44.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo dispuesto en los numerales 38.2 y 38.3 de la presente ley. Entre paréntesis, texto según el párrafo 38.5 del artículo 38 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1452. 38.6. Para la elaboración del TUPA se evita la duplicidad de procedimientos administrativos en las entidades.
38.2. En los casos en que por ley, decreto legislativo y demás normas del alcance general se establezcan o se modifiquen los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicable a los procedimientos administrativos, las entidades de la administración pública están obligadas a realizar las modificaciones correspondientes en sus respectivos textos únicos de procedimientos administrativos en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la norma que establece o modifica los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los procedimientos administrativos. Si vencido dicho plazo, la entidad no ha actualizado el TUPA, incorporando el procedimiento establecido o modificado en la normativa vigente, no puede dejar de emitir pronunciamiento respecto al procedimiento o prestar el servicio que se encuentre vigente de acuerdo al marco legal correspondiente bajo responsabilidad. Entre paréntesis, texto según el párrafo 38.7 del artículo 38 de la ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del decreto legislativo número 1452. 38.8. El proceso de ratificación de los derechos de tramitación de los TUPA de las municipalidades distritales se efectúa a través del Sistema Único de Trámites, de conformidad con la legislación en la materia. Incurre en responsabilidad administrativa el funcionario que a. Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no están en el TUPA o que estando en el TUPA no han sido establecidos por la normatividad vigente o han sido derogados. B. Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de esta ley y por el texto único ordenado del Código Tributario cuando corresponda. C. Aplique tasas que no han sido ratificadas por la municipalidad provincial correspondiente, conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la ley número 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa el alcalde y el gerente municipal o quienes hagan sus veces, cuando transcurrido el plazo de 45 días hábiles luego de recibida la solicitud de ratificación de la municipalidad distrital, no hayan cumplido con emitir pronunciamiento que se circunscribe a la determinación de la cuantía de las tasas por derechos de tramitación a las que se refiere el artículo 40 de la ley número 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades, salvo las tasas por arbitrios, en cuyo caso el plazo es de 60 días hábiles. Entre paréntesis, texto modificado según el artículo 2 del decreto legislativo número 1561. Sin perjuicio de lo anterior, las exigencias establecidas en los literales precedentes también constituyen barrera burocrática y legal, siendo aplicables las sanciones establecidas en el decreto legislativo número 1256 que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas o norma que lo sustituya. Entre paréntesis, texto modificado según la tercera disposición complementaria modificatoria del decreto legislativo número 1308. 38.9. La Contraloría General de la República, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verifica el cumplimiento de los plazos señalados en el numeral 38.7 del presente artículo. Entre paréntesis, texto modificado según el artículo 2 del decreto legislativo número 1272. Artículo 39. Consideraciones para estructurar el procedimiento. 39.1. Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 39.2. Para tal efecto, cada entidad considera como criterios 39.2.1 la documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos sucedáneos establecidos en reemplazo de documentación original. 39.2.2. Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el pronunciamiento requerido. 39.2.3. La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida en vía de evaluación previa o fiscalización posterior. Entre paréntesis, texto según el artículo 39 de la ley número 27.444. Artículo 39-A. Acceso a información para consulta por parte de las entidades.
39-A.1. Todas las entidades tienen la obligación de permitir a otras gratuitamente el acceso a sus bases de datos y registros para consultar sobre información requerida para el cumplimiento de requisitos de procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad. 39-A.2. En estos casos, la entidad únicamente solicita al administrado la presentación de una declaración jurada en el cual manifieste que cumple con el requisito previsto en el procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad. Entre paréntesis, artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 39-B. Enfoque intercultural. Las autoridades administrativas deben actuar aplicando un enfoque intercultural, coadyuvando a la generación de un servicio con pertinencia cultural, lo que implica la adaptación de los procesos que sean necesarios en función a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales de los administrados a quien se destina dicho servicio. Entre paréntesis, artículo incorporado según el artículo 3 del Decreto Legislativo número 1452. Artículo 40. Documentación prohibida de solicitar. 40.1. Para el inicio, prosecución o conclusión de todo procedimiento común o especial, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga. 40.1.1. Aquella que la entidad solicitante genere o posea como producto del ejercicio de sus funciones públicas conferidas por la ley o que deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias o por haber sido fiscalizado por ellas durante 5 años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieran sufrido variación. Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada. 40.1.2. Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponda a la propia entidad recabarla directamente. 40.1.3. Presentación de más de 2 ejemplares de un mismo documento ante la entidad, salvo que sea necesario notificar a otros tantos interesados. 40.1.4. Fotografías personales, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencias o autorizaciones de índole personal por razones de seguridad nacional y seguridad ciudadana. Los administrados suministrarán ellos mismos las fotografías solicitadas o tendrán libertad para escoger la empresa que las produce, con excepción de los casos de digitalización de imágenes. 40.1.5. Documentos de identidad personal distintos al documento nacional de identidad. Asimismo, solo se exigirá para los ciudadanos extranjeros carnet de extranjería o pasaporte según corresponda. 48.1.6. Recabar sellos de la propia entidad que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente. 40.1.7. Documentos o copias nuevas cuando sean presentadas otras, no obstante haber sido producidos para otra finalidad, salvo que sean ilegibles. 40.1.8. Constancia de pago realizada ante la propia entidad por algún trámite en cuyo caso el administrado solo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de la constancia de pago correspondiendo a la administración la verificación inmediata. 40.1.9. Aquella que, de conformidad con la normativa aplicable, se acreditó o debió acreditarse en una fase anterior o para obtener la culminación de un trámite anterior ya satisfecho. En este supuesto, la información o documentación se entenderá acreditada para todos los efectos legales. 40.1.10. Toda aquella información o documentación que las entidades de la administración pública administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los usuarios o administrados que están obligados a suministrar o poner a disposición de las demás entidades que las requieran para la tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus actos de administración interna, de conformidad con lo dispuesto por ley, decreto legislativo o por decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros.
Los plazos y demás condiciones para la aplicación de lo dispuesto en el presente numeral a entidades de la Administración Pública distintas del Poder Ejecutivo son establecidos mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros. 40.2. Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan la facultad del administrado para presentar espontáneamente la documentación mencionada de considerarlo conveniente. Entre paréntesis, texto según el artículo 40 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 41. Presentación de documentos sucedáneos de los originales. 41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a todos los procedimientos administrativos comunes o especiales, las entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio. 41.1.1. Copias simples en reemplazo de documentos originales o copias legalizadas notarialmente de tales documentos, acompañadas de declaración jurada del administrado acerca de su autenticidad. Las copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y tendrán el mismo valor que los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. 41.1.2. Traducciones simples con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado en lugar de traducciones oficiales. 41.1.3. Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable, así como la existencia, veracidad, vigencia en reemplazo de la información o documentación prohibida de solicitar. 41.1.4. Instrumentos privados, boletas notariales o copias simples de las escrituras públicas en vez de instrumentos públicos de cualquier naturaleza o testimonios notariales respectivamente. 41.1.5. Constancias originales suscritas por profesionales independientes debidamente identificadas en reemplazo de certificaciones oficiales acerca de las condiciones especiales del administrado o de sus intereses cuya apreciación requiera especiales actitudes técnicas o profesionales para reconocerlas, tales como certificados de salud o planos arquitectónicos, entre otros. Se tratará de profesionales colegiados solo cuando la norma que regule los requisitos del procedimiento así lo exija. 41.1.6. Copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción particular de ellos elaborada por el administrador respetando integralmente la estructura de los definidos por la autoridad en sustitución de los formularios oficiales aprobados por la propia entidad para el suministro de datos. 41.2. La presentación y admisión de los sucedáneos documentales se hace al amparo del principio de presunción de veracidad y conlleva la realización obligatoria de acciones de fiscalización posterior a cargo de dichas entidades, con la consecuente aplicación de las sanciones previstas en el numeral 32.3 del artículo 32 si se comprueba el fraude o falsedad. 41.3. Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable aun cuando una norma expresa disponga la presentación de documentos originales. 41.4. Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan el derecho del administrado a presentar la documentación prohibida de exigir en caso de ser considerado conveniente a su derecho. 41.5. Mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y del sector competente, se puede ampliar la relación de documentos originales que puedan ser reemplazados por sucedáneos. Entre paréntesis, texto según el artículo 41 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 41-A. Validez de actos administrativos de otras entidades y suspensión del procedimiento. Salvo norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativos, las entidades no pueden cuestionar la validez de actos administrativos
emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos de los procedimientos administrativos a su cargo. Tampoco pueden suspender la tramitación de los procedimientos a la espera de resoluciones o información proveniente de otra entidad. Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 42. Presunción de veracidad. 42.1. Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En caso de documentos emitidos por autoridades gubernamentales o por terceros, el administrado puede acreditar su debida diligencia en realizar previamente a su presentación las verificaciones correspondientes y razonables. 42.2. En caso de las traducciones de parte, así como los informes o constancias profesionales o técnicas presentadas como sucedáneos de documentación oficial, dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien los presenta y a los que los haya expedido. Entre paréntesis, texto según el artículo 42 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 43. Valor de documentos públicos y privados. 43.1. Son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las entidades. 43.2. La copia de cualquier documento público goza de la misma validez y eficacia que estos siempre que exista constancia de que es auténtico. 43.3. La copia del documento privado cuya autenticidad ha sido certificada por el fedatario tiene validez y eficacia plena exclusivamente en el ámbito de actividad de la entidad que la autentica. Entre paréntesis, texto según el artículo 43 de la Ley número 27.444. Artículo 44. Derecho de tramitación. 44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado, salvo en los casos en que exista tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 44.2. Son condiciones para la procedencia de este cobro que los derechos de tramitación hayan sido determinados conforme a la metodología vigente y que estén consignados en su vigente texto único de procedimientos administrativos. Para el caso de las entidades del Poder Ejecutivo, se debe contar además con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas. Entre paréntesis, texto según el párrafo 44.2 del artículo 44 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1452. 44.3. No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable regulado en el artículo 123 o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que deban ser conocidas por los órganos de control institucional, para lo cual cada entidad debe establecer el procedimiento correspondiente. Entre paréntesis, texto según el párrafo 44.3 del artículo 44 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. 44.4. No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas. 44.5. La entidad está obligada a reducir los derechos de tramitación en los procedimientos administrativos si como producto de su tramitación se hubieran generado excedentes económicos en el ejercicio anterior.
44.6. Mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas, se precisan los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos que brinda la Administración y para la fijación de los derechos de tramitación. La aplicación de dichos criterios, procedimientos y metodologías es obligatoria para la determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad para todas las entidades públicas en los procesos de elaboración o modificación del texto único de procedimientos administrativos de cada entidad. La entidad puede aprobar derechos de tramitación menores a los que resulten de la aplicación de los criterios, procedimientos y metodologías aprobados según el presente artículo. Entre paréntesis, texto según el párrafo 44.6 del artículo 44 de la Ley 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. 44.7. Mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas, siguiendo lo previsto en el numeral anterior, se pueden aprobar los derechos de tramitación para los procedimientos estandarizados que son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades a partir de su publicación en el Diario Oficial Peruano, sin necesidad de realizar actualización del texto único de procedimientos administrativos. Sin perjuicio del anterior, las entidades están obligadas a incorporar el monto del derecho de tramitación en sus textos únicos de procedimientos administrativos dentro del plazo establecido en el decreto supremo que apruebe los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados sin requerir un trámite de aprobación ni su ratificación. Entre paréntesis, texto según el artículo 44 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1561. Artículo 45. Límite de los derechos de tramitación. 45.1. El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el servidor a cargo de la oficina de administración de cada entidad. Para que el costo sea superior a una UIT, se requiere autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a los lineamientos para la elaboración y aprobación del texto único de procedimientos administrativos aprobados por resolución de Secretaría de Gestión Pública. Dicha autorización no es aplicable en los casos en que la Presidencia del Consejo de Ministros haya aprobado derechos de tramitación para los procedimientos estandarizados. Entre paréntesis, texto según el párrafo 45.1 del artículo 45 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1452. 45.2. Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una solicitud, distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el procedimiento, salvo que se disponga expresamente por ley del Congreso de la República, en estricto respeto del artículo 59 de la Constitución Política del Perú. El establecimiento de pagos diferenciados no puede perjudicar al administrado. Entre paréntesis, texto según el artículo 45 de la Ley número 27.444, modificado según la única disposición complementaria modificatoria de la Ley número 31.724. Artículo 46. Cancelación de los derechos de tramitación. La forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida en el TUPA institucional, debiendo tender a que el pago a favor de la entidad pueda ser realizado mediante cualquier forma dineraria que permita su constatación, incluyendo abonos en cuenta bancaria o transferencias electrónicas de fondos. Entre paréntesis, texto según el artículo 46 de la Ley número 27.444. Artículo 47. Reembolso de gastos administrativos. 47.1. Solo procede el reembolso de gastos administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza. Son gastos administrativos aquellos ocasionados por actuaciones específicas solicitadas por el administrado dentro del procedimiento. Se solicita una vez iniciado el procedimiento administrativo y es de cargo del administrado que haya solicitado la actuación
o de todos los administrados si el asunto fuera de interés común, teniendo derecho a constatar y en su caso a observar el sustento de los gastos a reembolsar. 47.2. En el caso de los procedimientos administrativos trilaterales, las entidades podrán ordenar en el acto administrativo que cause Estado la condena de costas y costos por la interposición de recursos administrativos maliciosos o temerarios. Se entiende por recurso malicioso o temerario aquel carente de todo sustento de hecho y de derecho, de manera que por la ostensible falta de rigor de su fundamentación se evidencia la intención de mala fe del administrado. Para ello se debe acreditar el conocimiento objetivo del administrado de ocasionar un perjuicio. Los lineamientos para la aplicación de este numeral se aprobarán mediante decreto supremo refrendado por el presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entre paréntesis, texto según el artículo 47 de la ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del decreto legislativo número 1272. Artículo 48. Cumplimiento de las normas del presente capítulo. 48.1. La Presidencia del Consejo de Ministros como entidad rectora es la máxima autoridad técnico-normativa del sistema de modernización de la ley de la gestión pública y tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. 48.2. La Presidencia del Consejo de Ministros tiene las siguientes competencias. 1. Dictar directivas, metodologías y lineamientos técnicos normativos en las materias de su competencia, incluyendo aquellas referidas a la creación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. 2. Emitir opinión vinculante sobre el alcance e interpretación de las normas de simplificación administrativa, incluyendo la presente ley. En el caso de los textos, en el caso de los texto único de procedimientos administrativos de los ministerios y organismos públicos, emitir opinión previa favorable a su aprobación. 3. Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y evaluar de manera permanente los procesos de simplificación administrativa al interior de las entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información que requiera de estas. 4. Supervisar y velar el cumplimiento de las normas de la presente ley, salvo lo relativo a la determinación de los derechos de tramitación. 5. Supervisar que las entidades cumplan con aprobar sus textos únicos de procedimientos administrativos conforme a la normativa aplicable. 6. Realizar las gestiones del caso conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por el incumplimiento de las normas del presente capítulo, para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las diversas entidades de la administración pública. 7. Establecer los mecanismos para la recepción de quejas y otros mecanismos de participación ciudadana cuando dichas quejas se refieran a asuntos de la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Se inhibirá de conocerlas y las remitirá directamente a esta. 8. Detectar los incumplimientos a las normas de la presente ley y ordenar las modificaciones normativas pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio para la subsanación. 9. En caso de no producirse la subsanación, la Presidencia del Consejo de Ministros entrega un informe a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI a fin de que inicie de oficio un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 239. Asimismo, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI tiene la competencia de fiscalizar. 2 puntos. A. Que las entidades cumplan con aplicar los procedimientos estandarizados e incorporarlos en sus textos únicos de procedimientos administrativos. B. Que las entidades cumplan con las normas de simplificación administrativa en la tramitación de sus procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. 10. Solicitar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Barreras Burocráticas el inicio de un procedimiento de oficio en materia de eliminación de barreras burocráticas contenidas en disposiciones administrativas que regulen el ejercicio de actividades económicas significativas para el desarrollo del país
11. Otras previstas en la presente ley y las que señalen los dispositivos legales correspondientes. Entre paréntesis, texto según el artículo 48 de la ley número 27.444, modificados según el artículo 2 del decreto legislativo número 1.452. Artículo 49. Régimen de entidades sin texto único de procedimientos administrativos vigente. 49.1. Cuando la entidad no cumpla con publicar su texto único de procedimientos administrativos o lo publique omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen. 1. Respecto a los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados automáticamente o que se encuentran sujetos a silencio administrativo positivo, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar este procedimiento para obtener la autorización previa para realizar su actividad profesional, social, económica o laboral sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir del día siguiente de la publicación del TUPA sin efecto retroactivo. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo negativo siguen el régimen previsto en la norma de creación o modificación del respectivo procedimiento administrativo. 2. Respecto a las demás materias sujetas a procedimientos de evaluación previa, se sigue el régimen previsto en cada caso por este capítulo. El incumplimiento de las obligaciones 49.2. El incumplimiento de las obligaciones de aprobar y publicar los textos únicos de procedimientos genera las siguientes consecuencias. 2 puntos. 1. Para la entidad, la suspensión de sus facultades de exigir al administrado la tramitación de procedimientos administrativos, la presentación de requisitos o el pago de derecho de tramitación para el desarrollo de sus actividades. 2. Para los funcionarios responsables de la aplicación de las disposiciones de la presente ley y las normas reglamentarias respectivas, constituye una falta disciplinaria grave. Entre paréntesis, texto según el artículo 49 de la ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del decreto legislativo número 1452. Artículo 49A. Tercerización de actividades. Todas las actividades vinculadas a las funciones de fiscalización, los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad distintas a la emisión de los actos administrativos o cualquier resolución pueden tercerizarse salvo disposición distinta de la ley. Mediante decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se establecen las disposiciones necesarias para la aplicación de esta modalidad. Entre paréntesis, artículo incorporado por el artículo 4 del decreto legislativo 1272 y modificado por el artículo 2 del decreto legislativo 1452. Artículo 49-B. Rol de la Contraloría General y de los órganos de control interno. 49-B.1. Corresponde a la Contraloría General de la República y a los órganos de control interno de las entidades en el marco de la ley número 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y de la Contraloría General de la República, verificar de oficio que las entidades y sus funcionarios y servidores públicos cumplan con las obligaciones que se establecen en el capítulo 1, disposiciones generales del título 2, procedimiento administrativo de la ley número 27.444, ley del procedimiento administrativo general. 49-B.2. Los administrados podrán presentar denuncias ante los órganos de control interno de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Control o directamente ante la Contraloría General de la República contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan cualquiera de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. 49-B.3. Es obligación de los órganos de control interno de las entidades o de la Contraloría General de la República que conocen de las denuncias informar a los denunciantes sobre el trámite de las mismas y sobre las acciones que se desarrollen o las decisiones que se adopten como resultado de las denuncias en relación a las irregularidades o incumplimientos que son objeto de denuncia. 49-B.4. El jefe o responsable del órgano de control interno tiene la obligación de realizar trimestralmente un reporte que debe remitir al titular de la entidad para que disponga que en un plazo no mayor de 5 días hábiles se publique en el respectivo portal web de transparencia institucional en el que dará cuenta de las acciones realizadas o de las decisiones adoptadas
en relación a las denuncias que reciba contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este dispositivo. Entre paréntesis, artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo número 1272. Capítulo 2 del título 2 de los sujetos del procedimiento. Artículo 50. Sujetos del procedimiento. Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones del derecho administrativo se entiende por sujetos del procedimiento a 1. Administrados. La persona natural o jurídica, que cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo. Cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados. 2. Autoridad administrativa. El agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustentación, la resolución, la ejecución o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. Entre paréntesis, texto según el artículo 50 de la ley número 27.444. Subcapítulo 1. De los administrados. Artículo 51. Contenido del concepto administrado. Se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto. 2 puntos. 1. Quienes lo promueven como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 2. Aquellos que sin haber iniciado el procedimiento posean derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión a adoptarse. Entre paréntesis, texto según el artículo 51 de la ley número 27.444. Artículo 52. Capacidad procesal. Tienen capacidad procesal ante las entidades las personas que gozan de capacidad jurídica conforme a las leyes. Entre paréntesis, texto según el artículo 52 de la ley número 27.444. Artículo 53. Representación de personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes. Entre paréntesis, texto según el artículo 53 de la ley número 27.444. Artículo 54. Libertad de actuación procesal. 54.1. El administrado está facultado en sus relaciones con las entidades para realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico. 54.2. Para los efectos del numeral anterior se entiende prohibido todo aquello que impida o perturbe los derechos de otros administrados o el cumplimiento de sus deberes respecto del procedimiento administrativo. Entre paréntesis, texto según el artículo 54 de la ley número 27.444. Artículo 55. Derechos de los administrados. Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo los siguientes. 1. La precedencia en la atención del servicio público requerido guardando riguroso orden de ingreso. 2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades en condiciones de igualdad con los demás administrados. 3. Acceder en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna, a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos que sean partes a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo, sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley. 4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y características. 5. Ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. 6. Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad. 7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo así a las autoridades. 8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. 9. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. 10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible. 11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones
y actuaciones de las entidades. 12. A no presentar los documentos prohibidos de solicitar las entidades, a emplear los sucedáneos documentales y a no pagar tasas diferentes a las debidas según las reglas de la presente ley. 13. A que en caso de renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos y similares se entiendan automáticamente prorrogadas en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia original y mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovación y notifica la decisión definitiva sobre este expediente. 14. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio cuando así corresponda legalmente. Y 15. Los demás derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú o las leyes. Entre paréntesis, texto según el artículo 55 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 56. Deberes generales de los administrados en el procedimiento. Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales. 1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes. De solicitar actuaciones meramente dilatorias o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental. 2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. 3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento. 4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad la autenticidad de la documentación sucedánea o de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. Entre paréntesis, texto según el artículo 56 de la Ley número 27.444. Artículo 57. Suministro de información a las entidades. 57.1. Los administrados están facultados para proporcionar a las entidades la información y documentos vinculados a sus peticiones, reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento. 57.2. En los procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar la información y documentación que conocieron y fueron razonablemente adecuados a los objetivos de la actuación para alcanzar la verdad material conforme a lo dispuesto en el capítulo sobre la instrucción. Entre paréntesis, texto según el artículo 57 de la Ley número 27.444. Artículo 58. Comparecencia personal. 58.1. Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de los administrados solo cuando así le haya sido facultado expresamente por ley. 58.2. Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores cuando sea necesario para la mejor exposición de la verdad de los hechos. 58.3. A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto constancia de su comparecencia y copia del acta elaborada. Entre paréntesis, texto según el artículo 58 de la Ley número 27.444. Artículo 59. Formalidades de la comparecencia. 59.1. El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente. 59.1.1. El nombre y la dirección del órgano que cita con identificación de la autoridad requiriente. 59.1.2. El objeto y asunto de la comparecencia. 59.1.3. Los nombres y apellidos del citado. 59.1.4. El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación. Y en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. Convencionalmente puede fijarse el día y hora de comparecencia. 59.1.5. La disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación. Y 59.1.6. El apercibimiento en caso de inasistencia al requerimiento. 59.2. La comparecencia debe ser realizada en lo posible de modo compatible con las obligaciones laborales o profesionales de los convocados. El 59.3. El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto ni obliga a su asistencia a los administrados. Entre paréntesis, texto según el artículo 59 de la Ley número 27.444.
Artículo 60. Terceros administrados. 60.1. Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les debe ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento. 60.2. Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante publicación o cuando corresponda mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública conforme a esta ley. 60.3. Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él. Entre paréntesis, texto según el artículo 60 de la ley número 27.444. Subcapítulo 2 de la autoridad administrativa. Principios generales y competencia. Artículo 61. Fuente de competencia administrativa. 61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley y es reglamentada por las normas administrativas que de aquellas se derivan. 61.2. Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia. Entre paréntesis, texto según el artículo 61 de la ley número 27.444. Artículo 62. Presunción de competencia desconcentrada. 62.1. Cuando una norma atribuye a una entidad alguna competencia o facultad sin especificar qué órgano en su interior deba ejercerla, debe entenderse que corresponde al órgano interior de inferior jerarquía de función más similar vinculada a ella en razón de la materia y de territorio, y en caso de existir varios órganos posibles al superior jerárquico común. 62.2. Particularmente compete a estos órganos resolver los asuntos que consistan en la simple confrontación de hechos con normas expresas o asuntos tales como certificaciones, inscripciones, remisiones al archivo, notificaciones, expedición de copias certificadas de documentos, comunicaciones o la devolución de documentos. 62.3. Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. Texto según el artículo 62 de la ley número 27.444. Artículo 63. Carácter inalienable de la competencia administrativa. 63.1. Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad o la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 63.2. Solo por ley o mediante mandato judicial expreso en un caso concreto puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia. 63.3. La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 63.4. Las entidades o sus funcionarios no pueden dejar de cumplir con la tramitación de los procedimientos administrativos conforme a lo normado en la presente ley. Todo acto en contra es nulo de pleno derecho. Entre paréntesis, texto según el artículo 63 de la ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del decreto legislativo número 1272. Artículo 64. Conflicto con la función jurisdiccional. 64.1. Cuando durante la tramitación de un procedimiento la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 64.2. Recibida la comunicación y solo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamento, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio. La resolución inhibitoria es elevada en consulta al
superior jerárquico si lo hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es confirmada, la resolución inhibitoria es comunicada al procurador público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone el proceso. Entre paréntesis, texto según el artículo 64 de la ley número 27.444. Artículo 65. Ejercicio de la competencia. 65.1. El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta ley. 65.2. El encargo de gestión, la delegación de firmas y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia. 65.3. No puede ser cambiada, alterada o modificada la competencia de las entidades consagradas en la Constitución. Entre paréntesis, texto según el artículo 65 de la ley número 27.444. Artículo 66. Cambios de competencia por motivos organizacionales. Si durante la tramitación de un procedimiento administrativo la competencia para conocerlo es transferida a otro órgano o entidad administrativa por motivos organizacionales, en este continuará el procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos. Entre paréntesis, texto según el artículo 66 de la ley 27.444. Artículo 67. Delegación de competencia. 67.1. Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad. 67.2. Son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas generales para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso y las atribuciones a su vez recibidas en delegación. 77.3. Mientras dure la delegación, no podrá el delegante ejercer la competencia que hubiere delegado, salvo los supuestos en que la ley permita la avocación. 67.4. Los actos administrativos emitidos por delegación indican expresamente esta circunstancia y son considerados emitidos por la entidad delegante. 67.5. La delegación se extingue: A. Por revocación o avocación. B. Por el cumplimiento del plazo o la condición previstos en el acto de delegación. Entre paréntesis, texto según el artículo 67 de la ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del decreto legislativo número 1272. Artículo 68. Deber de vigilancia del delegante. El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado y podrá ser responsable con este por culpa en la vigilancia. Entre paréntesis, texto según el artículo 68 de la ley número 27.444. Artículo 69. Avocación de competencia. 69.1. Con carácter general, la ley puede considerar casos excepcionales de avocación de conocimiento por parte de los superiores en razón de la materia o de la particular estructura de cada entidad. 69.2. La entidad delegante podrá abocarse al conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que corresponda a decidir a otra en virtud de delegación. Entre paréntesis, texto según el artículo 69 de la ley número 27.444. Artículo 70. Disposición común a la delegación y avocación de competencia. Todo cambio de competencia debe ser temporal, motivado y estar su contenido referido a una serie de actos o procedimientos señalados en el acto que lo origina. La decisión que se disponga deberá ser notificada a los administrados comprendidos en el procedimiento en curso con anterior a la resolución que se dicte. Entre paréntesis, texto según el artículo 70 de la ley número 27.444. Artículo 71. Encargo de gestión. 71.1. La realización de actividades con carácter material, técnico o de servicios de competencia de un órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades por razones de eficacia o cuando la encargada posea los medios idóneos para su desempeño por sí misma. 71.2. El encargo es formalizado mediante convenio donde conste la expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta el plazo de vigencia, la naturaleza y su alcance.
71.3. El órgano encargante permanece con la titularidad de la competencia y con la responsabilidad por ella, debiendo supervisar la actividad. 71.4. Mediante norma con rango de ley, puede facultarse a las entidades a realizar encargos de gestión a personas jurídicas no estatales, cuando razones de índole técnico y presupuestado lo haga aconsejable bajo los mismos términos previstos en este artículo. Dicho encargo deberá realizarse con sujeción al derecho administrativo. Entre paréntesis, texto según el artículo 71 de la Ley número 27.444. Artículo 72. Delegación de firma. 72.1. Los titulares de los órganos administrativos pueden delegar mediante comunicación escrita la firma de actos y decisiones de su competencia en sus inmediatos subalternos o a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones de procedimientos sancionadores o aquellas que agoten la vía administrativa. 72.2. En caso de delegación de firma, el delegante es el único responsable y el delegado se limita a firmar lo resuelto por él. 72.3. El delegado suscribe los actos con la anotación por seguido del nombre y cargo del delegante. Entre paréntesis, texto según el artículo 72 de la Ley número 27.444. Artículo 73. Suplencia. 73.1. El desempeño de los cargos de los titulares de los órganos administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada por quien designe la autoridad competente para efectuar el nombramiento de aquellos. 73.2. El suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen. 73.3. Si no es designado titular o suplente, el cargo es asumido transitoriamente por quien le sigue en jerarquía en dicha unidad, y ante la existencia de más de uno con igual nivel, por quien desempeña el cargo con mayor vinculación a la gestión del área que suple, y de persistir la equivalencia, el de mayor antigüedad en todos los casos con carácter de interino. Entre paréntesis, texto según el artículo 73 de la Ley número 27.444. Artículo 74. Desconcentración. 74.1. La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente ley. La desconcentración de competencia puede ser vertical u horizontal. La primera es una forma organizativa de desconcentración de la competencia que se establece en atención al grado y línea del órgano que realiza las funciones, sin tomar en cuenta el aspecto geográfico. La segunda es una forma organizativa de desconcentración de la competencia que se emplea con el objeto de expandir la cobertura de las funciones o servicios administrativos de una entidad. 74.2. Los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de formalización de actos administrativos con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación de resultados. 74.3. A los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir resoluciones con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernan a sus intereses. 74.4. Cuando proceda la impugnación contra actos administrativos emitidos en ejercicios de competencia desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya transferido, salvo disposición legal distinta. Entre paréntesis, texto según el artículo 74 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 75. Deberes de las autoridades en los procedimientos. Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus participantes los siguientes. 1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones. 2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el título preliminar de esta ley. 3. Encauzar de oficio el procedimiento cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 4. Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el suministro de información o la realización de pagos no previstos legalmente.
5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo. 6. Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática. 7. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación en sus trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones. 8. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados. 9. Los demás previstos en la presente ley o derivados del deber de proteger, conservar y brindar asistencia a los derechos de los administrados con la finalidad de preservar su eficacia. 10. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público sin perjuicio del uso de medios con aplicación de tecnología de la información u otros similares. Entre paréntesis, texto según el artículo 75 de la ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del decreto legislativo número 1272. Subcapítulo 3. Colaboración entre entidades. Artículo 76. Colaboración entre entidades. 76.1. Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley. 76.2. En atención al criterio de colaboración, las entidades deben, 76.2.1, respetar el ejercicio de competencia de otras entidades sin cuestionamientos fuera de los niveles institucionales. 76.2.2. Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información u otros medios similares. 76.2.3. Prestar en el ámbito propio de la cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias funciones. 76.2.4. Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentran en su poder cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario. 76.2.5. Brindar una respuesta de manera gratuita y oportuna a las solicitudes de información formuladas por otra entidad pública en ejercicio de sus funciones. 76.3. En los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo, el plazo para resolver quedará suspendido cuando una entidad requiera la colaboración de otra para que le proporcione la información prevista en los numerales 76.2.3 y 76.2.4, siempre que ésta sea indispensable para la resolución del procedimiento administrativo. El plazo de suspensión no podrá exceder el plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 132 de la presente ley. 76.4. Cuando una entidad solicite la colaboración de otra entidad, deberá notificar al administrado dentro de los 3 días siguientes de requerida la información. Entre paréntesis, texto según el artículo 76 de la ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del decreto legislativo número 1272. Artículo 77. Medios de colaboración interinstitucional. 77.1. Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles. 77.2. Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que correspondan a una misma problemática administrativa reunirse para intercambiar mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional en aspectos comunes, específicos y constituir instancias de cooperación bilateral. Los acuerdos serán formalizados cuando ello lo amerite mediante acuerdos suscritos por los representantes autorizados. 77.3. Por los convenios de colaboración, las entidades, a través de sus representantes autorizados, celebran de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusulas expresas de libre adhesión y separación. 77.4. Las entidades pueden celebrar convenios con las instituciones del sector privado siempre que con ello se logre el cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden público.
Entre paréntesis, texto según el artículo 77 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 78. Ejecución de la colaboración entre autoridades. 78.1. La procedencia de la colaboración solicitada es regulada conforme a las normas propias de la autoridad solicitante, pero su cumplimiento es regido por las normas propias de la autoridad solicitada. 78.2. La autoridad solicitante de la colaboración responde exclusivamente por la legalidad de lo solicitado y por el empleo de sus resultados. La autoridad solicitada responde de la ejecución de la colaboración efectuada. Entre paréntesis, texto según el artículo 78 de la Ley número 27.444. Artículo 79. Costas de la colaboración. 79.1. La solicitud de colaboración no genera el pago de tasas, derechos administrativos o de cualquier otro concepto que implique pago alguno entre entidades de la administración pública. 79.2. A petición de la autoridad solicitada, la autoridad solicitante de otra entidad tendrá que pagar a esta los gastos efectivos realizados cuando las acciones se encuentran fuera del ámbito de actividad ordinaria de la entidad. Entre paréntesis, texto según el artículo 79 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1029, Decreto Legislativo que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 2744, y la Ley del Silencio Administrativo, Ley 29.060. Subcapítulo 4. Conflictos de competencia y abstención. Artículo 80. Control de competencia. Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo de procedimientos siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. Entre paréntesis, texto según el artículo 80 de la Ley número 27.444. Artículo 81. Conflictos de competencia. 81.1. La incompetencia puede ser declarada de oficio una vez apreciada conforme al artículo anterior o a la instancia de los administrados por el órgano que conoce del asunto por el superior jerárquico. 81.2. En ningún caso los niveles inferiores pueden sostener competencia con un superior, debiéndole en todo caso exponer las razones para su discrepancia. Entre paréntesis, texto según el artículo 81 de la Ley número 27.444. Artículo 82. Declinación de competencia. 82.1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite directamente las actuaciones al órgano que considere competente con conocimiento del administrado. 82.2. El órgano que declina su competencia a solicitud de parte y hasta antes que otro asuma puede adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar daños graves o irreparables a la entidad o a los administrados, comunicando al órgano competente. Entre paréntesis, texto según el artículo 82 de la Ley número 27.444. Artículo 83. Conflicto negativo de competencia. En caso de suscitarse conflicto negativo de competencia, el expediente es elevado al órgano inmediato superior para que resuelva el conflicto. Entre paréntesis, texto según el artículo 83 de la Ley número 27.444. Artículo 84. Conflicto positivo de competencia. 84.1. El órgano que se considere competente requiere de inhibición al que está conociendo del asunto, el cual, si está de acuerdo, envía lo actuado a la autoridad requiriente para que continúe el trámite. 84.2. En caso de sostener su competencia, la autoridad requerida remite lo actuado al superior inmediato para que dirima el conflicto. Entre paréntesis, texto según el artículo 84 de la Ley número 27.444. Artículo 85. Resolución de conflicto de competencia. En todo conflicto de competencia, el órgano a quien se remite el expediente dicta resolución irrecurrible dentro del plazo de 4 días. Entre paréntesis, texto según el artículo 85 de la Ley número 27.444. Artículo 86. Competencia para resolver conflictos. 86.1. Compete resolver los conflictos positivos o negativos de competencia de una misma entidad al superior jerárquico común y, si no lo hubiere, al titular de la entidad.
86.2. Los conflictos de competencia entre autoridades de un mismo sector son resueltos por el responsable de este, y los conflictos entre las autoridades del Poder Ejecutivo son resueltos por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante decisión inmotivada sin ser llevada por las autoridades en ningún caso a los tribunales. 86.3. Los conflictos de competencia entre otras entidades se resuelven conforme a lo que disponga la Constitución y las leyes. Entre paréntesis, texto según el artículo 86 de la Ley número 27.444. Artículo 87. Continuación del procedimiento. Luego de resuelto el conflicto de competencia, el órgano que resulte competente para conocer el asunto continúa el procedimiento según su estado y conserva todo lo actuado, salvo aquello que no sea jurídicamente posible. Entre paréntesis, texto según el artículo 87 de la Ley número 27.444. Artículo 88. Causales de abstención. La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida en los siguientes casos. 1. Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los administrados o con sus representantes mandatarios, con los administrados de sus empresas o con quienes les presten servicio. 2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento o si como autoridad hubiera mantenido previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración. 3. Si personalmente o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad tuviera interés en el asunto de que se trate o en otro semejante cuya resolución pueda influir en la situación de aquel. 4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de interés objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. 5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos 12 meses relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyectos una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. No se aplica lo establecido en el presente numeral en los casos de contratos para la prestación de servicios públicos o que versen sobre operaciones que normalmente realice el administrado persona jurídica con terceros, y siempre que se acuerden en las condiciones ofrecidas a otros consumidores o usuarios. 6. Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta por decoro puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada. Para ello se debe tener en consideración las siguientes reglas. A. En caso que la autoridad integre un órgano colegiado, este último debe aceptar o denegar la solicitud. B. En caso que la autoridad sea un órgano unipersonal, su superior jerárquico debe emitir una resolución aceptando o denegando la solicitud. Entre paréntesis, texto según el artículo 88 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 89. Promoción de la abstención. 89.1. La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior dentro de los 2 días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto o que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención en escrito razonado y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno según el caso, para que sin más trámite se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día. 89.2. Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir alguna de las causales expresas, el administrado puede hacer conocer dicha situación al titular de la entidad o al pleno si fuere órgano colegiado en cualquier momento. Entre paréntesis, texto según el artículo 89 de la Ley número 27.444. Artículo 90. Disposición superior de abstención. 90.1. El superior jerárquico inmediato ordena de oficio o a pedido de los administrados la abstención del agente incurso en alguna de las causales a que se refiere el artículo 89 de la presente ley. 90.2.
En este mismo acto, designa a quien continuará conociendo el asunto, preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente. 90.3. Cuando no hubiera otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el superior optará por habilitar a una autoridad ad hoc o disponer que el incurso en causal de abstención tramite y resuelva el asunto bajo su directa supervisión. Entre paréntesis, texto según el artículo 90 de la ley número 27.444. Artículo 91. Consecuencias de la no abstención. 91.1. La participación de la autoridad en el que concurran cualquiera de las causales de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos administrativos en que hayan intervenido, salvo en el caso en que resulte evidente la imparcialidad o arbitrariedad manifiesta o que hubiera ocasionado indefección al administrado. 91.2. Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones de responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese abstenido de intervenir conociendo la existencia de la causal. Entre paréntesis, texto según el artículo 91 de la ley número 27.444. Artículo 92. Trámite de la abstención. La tramitación de una abstención se realizará en vía incidental sin suspender los plazos para resolver o para que opere el silencio administrativo. Entre paréntesis, texto según el artículo 92 de la ley número 27.444. Artículo 93. Impugnación de la decisión. La resolución de esta materia no es impugnable en sede administrativa, salvo la posibilidad de alegar la no abstención como fundamento de recurso administrativo contra la resolución final. Entre paréntesis, texto según el artículo 93 de la ley número 27.444. Artículo 94. Apartamiento de la autoridad abstenida. La autoridad que por efecto de la abstención sea apartada del procedimiento coopera para contribuir a la celeridad de la atención del procedimiento, sin participar en reuniones posteriores ni en la deliberación de la decisión. Entre paréntesis, texto según el artículo 94 de la ley número 27.444. Subcapítulo 5. Órganos colegiados. Artículo 95. Régimen de los órganos colegiados. Se sujetan a las disposiciones del presente apartado el funcionamiento interno de los órganos colegiados permanentes o temporales de las entidades, incluidos aquellos en los que participan representantes u organizaciones que participan representantes de organizaciones gremiales, sociales o económicas no estatales. Entre paréntesis, texto según el artículo 95 de la ley número 27.444. Artículo 96. Autoridades de los órganos colegiados. 96.1. Cada órgano colegiado de las entidades es representado por un presidente a cargo de asegurar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, y cuenta con un secretario a cargo de preparar la agenda, llevar, actualizar y conservar las actas de las sesiones, comunicar los acuerdos, otorgar copias y demás actos propios de la naturaleza del cargo. 96.2. A falta de nominación expresa en la forma prescrita por el ordenamiento, los cargos indicados son elegidos por el propio órgano colegiado entre sus integrantes por mayoría absoluta de votos. 96.3. En caso de ausencia justificada, pueden ser sustituidos con carácter provisional por los suplentes o en su defecto por quien el colegio elija entre sus miembros. Entre paréntesis, texto según el artículo 96 de la ley 27.444. Artículo 97. Atribuciones de los miembros. Corresponde a los miembros de los órganos colegiados: 2 puntos. 1. Recibir con la antelación prudencial la convocatoria a las sesiones con la agenda conteniendo el orden del día y la información suficiente sobre cada tema de manera que puedan conocer las cuestiones que deban ser debatidas. 2. Participar en los debates de las sesiones. 3. Ejercer su derecho al voto y formular cuando lo considere necesario su voto singular, así como expresar los motivos que lo justifiquen. La fundamentación de un voto singular puede ser realizada en el mismo momento o entregarse por escrito hasta el día siguiente. 4. Formular peticiones de cualquier clase, en particular para incluir temas en la agenda y formular preguntas durante los debates. 5. Recibir y obtener copias de cualquier documento antes de las sesiones del órgano colegiado. Entre paréntesis, texto según el artículo 97 de la ley número 27.444. Artículo 98. Régimen de las sesiones. 98.1.
Todo colegiado se reúne ordinariamente con la frecuencia y en el día que indique su ordenamiento y a falta de ambos cuando él lo acuerde. 98.2. La convocatoria de los órganos colegiados corresponde al presidente y debe ser notificada conjuntamente con la agenda del orden del día, con una antelación prudencial, salvo las sesiones de urgencia o periodísticas en fecha fija en que podrán obviarse la convocatoria. 98.3. No obstante, queda válidamente constituido sin cumplir los requisitos de convocatoria u orden del día cuando se reúnan todos sus miembros y acuerden por unanimidad iniciar la sesión. 98.4. Iniciada la sesión, no puede ser objeto de acuerdo ningún asunto fuera del orden del día, salvo que estén presentes todos los integrantes del órgano colegiado y aprueben mediante su voto unánime la inclusión en razón a la urgencia de adoptar acuerdos sobre ello. Entre paréntesis, texto según el artículo 98 de la ley número 27.444. Artículo 99. Quórum para sesiones. 99.1. El quórum para la instalación y sesión válida del órgano colegiado es la mayoría absoluta de sus componentes. 99.2. Si no existiera quórum para la primera sesión, el órgano se constituye en segunda convocatoria el día siguiente de la señalada para la primera, con un quórum de la tercera parte del número legal de sus miembros y en todo caso en número no inferior a 3. 99.3. Instalada una sesión puede ser suspendida solo por fuerza mayor, con cargo a continuar en la fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla. De no ser posible, indicando en la misma sesión, la presidencia convoca la fecha de reinicio notificando a todos los miembros con antelación prudencial. Entre paréntesis, texto según el artículo 99 de la ley número 27.444. Artículo 100. Quórum para votaciones. 100.1. Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión respectiva, salvo que la ley expresamente establezca una regla distinta, correspondiendo a la presidencia voto dirimente en caso de empate. 100.2. Los miembros del órgano colegiado que expresen votación distinta a la mayoría deben hacer constar en acta su posición y los motivos que la justifiquen. El secretario hará constar este voto en el acta junto con la decisión adoptada. 100.3. En caso de órganos colegiados consultivos o informantes, el acuerdo mayoritario se acompaña el voto singular que hubiere. Entre paréntesis, texto según el artículo 100 de la ley número 27.444. Artículo 101. Obligatoriedad del voto. 101.1. Salvo disposición legal en contraria, los integrantes de órganos colegiados asistentes a la sesión y no impedidos legalmente de intervenir deben afirmar su posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido inhibirse de votar. 101.2. Cuando la abstención de voto sea facultada por ley, tal posición deberá ser fundamentada por escrito. Entre paréntesis, texto según el artículo 101 de la ley número 27.444. Artículo 102. Acta de sesión. 102.1. De cada sesión es levantada un acta que contiene la indicación de los asistentes así como del lugar y tiempo en que ha sido efectuada, los puntos de deliberación, cada acuerdo por separado con indicación de la forma y sentido de los votos de todos los participantes. El acuerdo expresa claramente el sentido de la decisión adoptada y su fundamento. 102.2. El acta es leída y sometida a la aprobación de los miembros de los órganos colegiados al final de la misma sesión o al inicio de la siguiente, publicando, no obstante, .2. El acta es leída y sometida a la aprobación de los miembros del órgano colegiado al final de la misma sesión o al inicio de la siguiente, pudiendo no obstante el secretario certificar los acuerdos específicos ya aprobados, así como el pleno autorizar la ejecución inmediata de lo acordado. 102.3. Cada acta, luego de aprobada, es firmada por el secretario, el presidente, por quienes hayan votado singularmente y por quienes así lo soliciten. Entre paréntesis, texto según el artículo 102 de la ley número 27.444. Y nos vamos a quedar aquí y luego en otro video vamos a hacer la lectura del capítulo 3 del título 2
del tubo de la LEPAJ.